descubrí que mis padres habían transferido el negocio familiar a mi hermana. Así que renuncié a trabajar 80 horas a la semana sin ver un centavo. Una semana después, papá llamó desesperado: «Nuestro mejor cliente está por irse». Le respondí con calma: «Que lo solucione la heredera, ¿no?». Hace poco descubrí algo que me rompió por dentro: mis padres habían puesto el negocio familiar a nombre de mi hermana. Así, sin avisar, sin una conversación. Después de enterarme, dejé de matarme trabajando 80 horas a la semana por algo que, al final, nunca iba a ser mío. Y justo una semana después, suena mi teléfono. Era mi papá, claramente alterado. Me dice que el cliente más grande que tenemos está por irse. Le contesté tranquilo: «Que se encargue la heredera. Yo ya no trabajo ahí». Me llamo Tomás, por cierto. Durante una década me partí el lomo para mantener esa empresa a flote. Era una fábrica de muebles hecha a mano, fundada por mi abuelo hacía muchos años. Empecé a los 20, recién terminada la secundaria. Mi sueño era simple: seguir el legado de mi abuelo. Y para eso, me entregué al 100%. Semana tras semana, sin sueldo, sin vacaciones, sin descanso. Me levantaba cuando aún estaba oscuro, llegaba al taller antes de las 5 de la mañana. Cortaba madera, ensamblaba sillas, mesas, estanterías. Hablaba con proveedores, atendía a clientes impacientes que querían todo para ayer. Me iba tarde, rendido, con las manos hechas trizas y la espalda molida. Mis amigos dejaron de llamarme porque nunca podía salir con ellos. No tenía citas, ni salidas, ni tiempo para mí. Mi vida entera giraba alrededor del taller. Siempre pensé que tanto esfuerzo iba a tener su recompensa. Que un día mis padres me iban a mirar y decir: «Tomás, esto es tuyo también». Pero me equivoqué feo. Mi hermana Valeria, que es 2 años menor que yo, vivía en otro mundo. Tenía lo que llamaban un trabajo de medio tiempo en la empresa. Eso se traducía en llegar a las 10, tomarse un café, charlar un rato con los empleados y salir antes del almuerzo. Nunca la vi cargar una tabla o negociar con un proveedor. Aún así, a ella sí le pagaban. Le compraron un coche nuevo, le financiaban viajes a la playa y al extranjero. Todo eso, sacado del dinero que generaba el negocio. Yo nunca dije nada. Siempre creí que los hechos hablaban por mí. Que mis desvelos, mis fines de semana sacrificados, valían más que cualquier discurso. Qué ingenuo fui. Una noche, hace como un mes, todo cambió. Estaba en la oficina del taller, revisando papeles como siempre antes de cerrar. De casualidad encontré un sobre metido entre unos archivadores viejos. Tenía un sello que decía «Confidencial». Lo abrí, sin imaginar lo que venía. Era el plan de sucesión. Ahí decía, en blanco y negro, que el 100% del negocio pasaba a nombre de Valeria. Ni una mención mía. Nada. Me quedé helado. 10 años entregando mi cuerpo y alma a ese lugar, y para mis padres no valía ni una firma en un papel. Sentí que me clavaban un cuchillo en la espalda. La rabia me subía como lava hirviendo, y la tristeza me dejaba sin aire. Fui directo a casa con el documento en la mano. Los confronté. Les mostré el papel y les pregunté qué significaba eso, tratando de no perder la calma. Mi madre se cruzó de brazos y soltó: «Es lo mejor, Tomás. Valeria necesita estabilidad. Tú puedes arreglártelas solo». Mi papá ni siquiera me miró. Murmuró algo sobre que Valeria tenía una visión más moderna para la empresa. ¿Moderna? Ella ni siquiera sabía cuánto costaba una tabla de pino. Les pregunté qué pasaba con todo lo que yo había hecho. Con los turnos dobles, los fines de semana sin descanso, las veces que terminé pedidos solo porque no había nadie más. Silencio. Subí a mi habitación con el alma hecha trizas. No dormí. Me pasé la noche entera dándole vueltas a todo. Pensaba en las madrugadas heladas, en el olor de la madera recién cortada, en los camiones que cargué solo, en los diseños que propuse, en los clientes que yo mismo busqué. Me usaron. Así, sin más. Y esa rabia me dio claridad. Ya no iba a seguir dejándome pisotear. A la mañana siguiente, hice mi rutina como siempre. Fui al taller, pero no prendí las máquinas ni revisé órdenes. En lugar de eso, me senté en el escritorio y escribí una nota sencilla. Renuncio. No pienso seguir trabajando 80 horas a la semana por nada. Buena suerte. La dejé sobre la mesa de mi padre, agarré mis herramientas, unas fotos viejas de mi abuelo y me fui. Mientras manejaba lejos del lugar que había sido mi mundo, sentí un nudo en el pecho, pero también alivio.
Por primera vez en 10 años, no tenía que poner la alarma a las 5. No sabía qué iba a pasar. Pero dentro de toda la incertidumbre, algo se encendió en mí. Esperanza, tal vez. Los días siguientes fueron raros. Me quedé en casa sin saber bien qué hacer. Llamé a algunos amigos y les conté todo. Uno me dijo, hiciste lo correcto. Otro me soltó, deberías empezar algo tuyo, Tomás. Me puse a pensar en eso. Busqué historias en internet sobre personas que dejaron trabajos familiares y lograron reinventarse. Empecé a imaginar un taller propio, pequeño tal vez, pero mío. Algo con muebles, pero a mi manera. Tenía miedo, claro. Pero por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi vida. Y justo una semana después, sonó el teléfono. Era mi papá. Su voz sonaba como nunca antes, tensa, desesperada. Tomás, necesitamos que vuelvas. Nuestro cliente más grande, el que compra casi la mitad de lo que hacemos, se va. Me quedé callado, dejando que la noticia se asentara. Antes, me habría levantado al instante para salvar el día. Pero ese Tomás ya no existía. Con voz tranquila le respondí, que lo resuelva la heredera, ¿no? Y colgué. Me quedé en el sofá, con el corazón latiendo con fuerza. No sentí culpa. Al contrario. Por primera vez, estaba poniéndome de pie por mí mismo. Después de eso, pensé en mi abuelo. Él empezó ese negocio con nada más que sus manos y un sueño. Me enseñó a usar la cinta de medir, a hacer cortes limpios, a valorar el esfuerzo y la justicia. Recordé que tenía un diario que solía guardar en el ático. Esa noche, lo fui a buscar. Subí y entre montones de cajas lo encontré. Estaba lleno de polvo, pero intacto. Lo abrí con cuidado. Leí sus notas, sus ideas para mejorar el negocio, las historias de sus primeros clientes. Sentí que me hablaba. Contaba sobre tiempos difíciles, sobre días donde apenas había para comer. Pero también hablaba de justicia, de valorar a quienes construyen con uno. Y en una de esas páginas, encontré algo que me dejó helado. Un acuerdo, escrito a mano por él. Decía que el negocio debía pertenecer, en partes iguales, a quienes lo construyeran. Quería equidad, quería que el esfuerzo contara. En ese momento, entendí que esto no había terminado. Mi abuelo, de alguna forma, me estaba dando una oportunidad. Cerré el diario con el corazón a mil. Esto podía cambiar las cosas. No iba a ser fácil, pero tenía claro que valía la pena luchar. Después de leer ese diario de mi abuelo, supe que tenía que moverme. Llamé a un abogado que me recomendaron, alguien que conocía a un vecino. Le conté toda la historia, mis 10 años metido en ese taller, el plan de sucesión que encontré escondido, y, por supuesto, lo que había escrito mi abuelo a mano. Cuando escuchó todo, me dijo algo que me dio esperanza, ese documento podría ser clave, Tomás. Junta todo lo que tengas, me pidió. Correos, recibos, mensajes, lo que sea que demuestre que tú llevaste ese negocio. Así que ese día me lo pasé hurgando entre papeles, archivos, cualquier cosa que pudiera servir. Encontré correos con proveedores que yo había conseguido, notas de agradecimiento de clientes, mensajes de madrugada donde resolvía líos cuando ya todos dormían. Cada cosa que encontraba era como una pieza más del rompecabezas. Era prueba tras prueba de todo lo que había puesto de mí. No sabía cómo iba a terminar esta pelea, pero algo dentro de mí se encendía. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba peleando por mí, por lo que valía. Y claro, todo el tiempo pensaba en mi abuelo. En cómo hablaba de la justicia, del trabajo honesto. Sentía que ahora sí podía honrar su legado, de verdad. Estaba apenas comenzando, pero ya sabía que no iba a dar marcha atrás. Al día siguiente, me reuní con el abogado, Miguel. Un hombre tranquilo, de unos 50, con gafas y ese tipo de voz que va al grano. Le llevé todo, el diario, los correos, los recibos, incluso algunas notas que había guardado sin saber por qué. Se sentó, revisó cada documento con calma, anotando cosas mientras pasaba las páginas. Esto es valioso, Tomás dijo, levantando el diario. Tu abuelo fue claro. Quería que quienes construyeran el negocio se quedaran con él. Y después me miró, serio. Por lo que veo, tú lo mantuviste en pie. Me explicó que ese acuerdo podía tener peso legal, pero que necesitábamos más. Tenemos que demostrar que tu trabajo fue esencial. Que sin ti, la empresa no funcionaba. Y luego soltó algo que me hizo clic, si hay irregularidades financieras, vamos a encontrarlas. Ahí me vino una imagen clara a la mente. Por años, manejé buena parte de las finanzas,
pagos a proveedores, facturación, inventario. Y sí, ahora que lo pensaba, había cosas que nunca cuadraban bien. Había gastos raros de vez en cuando. Cuando preguntaba, Valeria siempre salía con que eran cosas administrativas. Yo, confiado, no cuestionaba mucho. Pero ahora, eso me olía mal. Volví a casa y me puse a buscar entre papeles antiguos. Tenía una caja llena de copias y documentos que había guardado por si acaso. Esa noche la abrí, y después de horas de revisar, encontré lo que temía: facturas por ropa cara, viajes, hoteles lujosos, incluso un sofá carísimo. Todo a nombre de Valeria. Y todo pagado con dinero del negocio. No tenía nada que ver con la fábrica. Me revolvió el estómago. No solo me habían dejado fuera, sino que Valeria había estado usando la empresa como su tarjeta de crédito personal. Llevé esos papeles directo a Miguel. Cuando los vio, levantó las cejas. Esto es fuerte, Tomás. Si probamos que ella malgastó fondos, eso fortalece mucho tu caso. Podría demostrar que no está capacitada para liderar la empresa. Me explicó que lo que íbamos a hacer era presentar una demanda para invalidar el plan de sucesión. Usaríamos el diario de mi abuelo como base, y toda esta evidencia como respaldo. Pero me advirtió: esto no va a ser bonito. Tu familia no se va a quedar de brazos cruzados. Prepárate. Le dije que estaba listo. O, al menos, eso creía. Los días siguientes fueron una locura. Miguel se encargó de preparar todos los papeles legales, mientras yo seguía buscando más pruebas. En mi teléfono encontré mensajes de un cliente grande, el señor Delgado, que una vez me dijo: Tomás, tú eres el alma de este lugar. Guardé esos mensajes como oro. También hablé con algunos empleados. Rubén, un carpintero que llevaba más de 15 años en la empresa, me puso la mano en el hombro y me dijo: jefe, sin usted, esto se nos cae. Me contó cómo Valeria había querido comprar madera barata que casi arruina un pedido importante. Me prometió hablar si lo necesitábamos. Ese apoyo me dio fuerza. No estaba solo. Y entonces llegó el primer golpe bajo. Una tarde, mi madre me llamó. Su voz temblaba: Tomás, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Intenté mantener la calma. Le expliqué: como pude, mamá, di 10 años de mi vida por esa empresa. Me sacrifiqué sin cobrar, sin tener vida. Y ustedes le dieron todo a Valeria sin decirme nada. Pero su tono cambió. Se puso dura. Valeria lo necesita más. ¿Tú siempre fuiste fuerte? ¿Vas a destruirnos por esto? Colgué con un nudo en la garganta. Sabía que estaban tratando de hacerme sentir culpable, pero ya no podía permitirlo. Esa misma noche, Valeria me escribió un mensaje. Eres un egoísta. Estás arruinando todo por orgullo. Lo leí, y lo borré. No valía la pena contestar. Días después, Miguel presentó la demanda oficialmente. Me explicó que el proceso podía tardar, pero empezábamos con una audiencia preliminar. Me pidió que no hablara del tema con mi familia, que dejara que fueran ellos los que se movieran. No respondas. Que ellos vengan a ti, me dijo. Intenté volver a mi rutina, pero era difícil. En el pueblo ya corrían los rumores. Un vecino me paró en la calle: oye, Tomás, ¿es cierto que estás peleado con tus padres? Me limité a decir que era un asunto personal. Odiaba esa sensación de ser tema de conversación, pero así son los pueblos chicos, las noticias vuelan. Una noche, mientras intentaba relajarme en casa, sonó el teléfono. Era el señor Delgado. Tomás, tenemos que hablar, me dijo, directo. Desde que te fuiste, esto es un caos. Valeria no responde, tu padre no tiene idea de lo que pasa, y los últimos muebles llegaron mal hechos. Estoy a punto de llevarme mi cuenta a otro lado. Me dolió escucharlo. Ese cliente era uno de mis mayores logros. Fui yo quien lo trajo, quien lo mantuvo contento todos esos años. Le dije la verdad: señor Delgado, me fui porque me sacaron. Ahora todo lo lleva Valeria. Él suspiró. Mira, Tomás. Te respeto. Si tú vuelves, me quedo. Si no, me voy. Colgué con la cabeza llena de ideas. Parte de mí quería arreglarlo, pero sabía que no podía volver a ese lugar, no bajo esas condiciones. Al día siguiente, le conté todo a Miguel. Eso es excelente, me dijo. Si un cliente clave depende de ti, eso prueba que eras fundamental. Nos ayuda. Me pidió que intentara conseguir una carta o un correo del señor Delgado.
algo que pudiera presentarse como evidencia. Así que le escribí, le expliqué que no podía volver, pero que necesitaba su testimonio. Su respuesta no tardó. Tomás, tú fuiste quien hizo especial ese negocio. Sin ti, no confío en ellos. Te deseo lo mejor. Guardé ese correo como si fuera oro puro. No pasó mucho hasta que llegó el día de la audiencia preliminar. Entré a esa sala fría, con paredes grises y ese ambiente tenso que te aprieta el pecho. Vi a mis padres y a Valeria del otro lado. Mi madre evitó mirarme. Mi padre parecía incómodo, y Valeria, bueno, ella me lanzó una mirada que decía todo sin decir nada. El juez, un hombre mayor, serio, se sentó y dio inicio. Miguel tomó la palabra. Explicó el contenido del diario de mi abuelo, mis 10 años de trabajo sin paga, el rol que tuve, y detalló los gastos sospechosos a nombre de Valeria. El abogado de mis padres, todo traje y sonrisa falsa, se levantó para decir que yo era solo un empleado, que nunca fui parte formal, y que Valeria era la opción más preparada. Escucharlo me dolió más de lo que pensé. Pero me contuve. Entonces Miguel mostró las pruebas, los recibos de gastos personales, los correos con clientes, y finalmente, la nota del señor Delgado. Y en ese momento, todo empezó a cambiar. El juez no dijo mucho ese día. Solo que volveríamos a reunirnos en unas semanas. Salí del tribunal con las piernas temblando, pero, por primera vez en mucho tiempo, con una pequeña chispa de esperanza. Miguel me dio una palmada en el hombro y dijo: «Lo hiciste bien, Tomás. Esto va tomando forma, pero todavía queda camino por recorrer». Esa noche me fui a un café para despejar la cabeza. Necesitaba desconectarme un rato de todo ese lío. Estaba sentado con mi café cuando una chica se acercó a mi mesa. Era Lucía, trabajaba allí. «Tú eres el del taller de muebles, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa. «Hice un pedido hace un año y tú lo entregaste. Quedó perfecto». Por primera vez en días, sonreí de verdad. Nos quedamos conversando un rato. Me contó que siempre admiró el trabajo que hacíamos. Escuchar eso me hizo sentir que, al menos, todo lo que había hecho no había sido en vano. Pero las cosas se iban a poner más intensas. Unos días después, recibí una llamada de Rubén, el carpintero. «Tomás, tenés que saber esto», me dijo, preocupado. «Valeria vino al taller hecha una furia, gritándole a todo el mundo. Dijo que por tu culpa todo se estaba viniendo abajo. Luego intentó cambiar un pedido grande sin consultarme y casi lo arruina». Me preocupó, claro. Ese taller era mi segundo hogar por 10 años, pero sabía que no podía volver. Le pedí a Rubén que se mantuviera al margen y que me avisara si pasaba algo más. Yo ya sabía que Valeria estaba perdiendo el control, y eso, aunque triste, podía jugar a nuestro favor. Seguí trabajando junto a Miguel. Y vaya si encontramos más cosas. Revisamos estados de cuenta donde aparecían retiros enormes, pagos a tiendas de lujo, boletos de avión, joyas, membresías en clubes, todo cargado a nombre de Valeria y pagado con dinero de la empresa. Cada nueva prueba era otro clavo en el ataúd del plan de sucesión, pero al mismo tiempo, me pesaba el alma. Estábamos destapando toda la podredumbre, y era mi propia familia. Me costaba verlo así, pero no podía hacerme el ciego. Esa noche volví a leer el diario de mi abuelo. Me aferraba a sus palabras: el trabajo honesto siempre paga. Quería creer que tenía razón. Que todo este dolor serviría para algo. A medida que se acercaba la siguiente audiencia, todo se intensificaba. Miguel y yo nos reuníamos a diario, revisábamos cada correo, cada recibo, cada factura. Encontramos más pruebas. Había gastos de Valeria imposibles de justificar. El abogado miró todo con seriedad. «Tomás, esto es dinamita. No solo te dejaron fuera, ella abusó del negocio como si fuera su cuenta personal. Esto lo cambia todo». Pero yo no sentía ninguna victoria. Lo único que tenía era una tristeza que se me clavaba en el pecho. Yo no quería hacer pedazos a nadie, solo quería que las cosas se pusieran en su lugar. Entonces, un día antes de la audiencia final, Rubén volvió a llamarme. «Esto se fue al carajo, Tomás. Valeria despidió a 2 chicos del taller, incluyendo a Martín, el mejor lijador que teníamos. Los pedidos están atrasados, los clientes se quejan, y tu papá anda como loco, gritando a todos». Me dolió escucharlo. Esa fábrica era el sueño de mi abuelo, y ahora se estaba cayendo a pedazos. Por un segundo pensé en ir a ayudar, pero sabía que no podía. Ya no era mi lugar. Solo le dije: «Aguanta, Rubén. Esto pronto se va a resolver».
Colgué con un nudo en el estómago, pero con más determinación que nunca. Esa misma noche, mi papá me llamó. Su voz sonaba distinta, derrotada. Tomás, por favor. Para esto. Nos estás destruyendo. Somos tu familia. Respiré hondo. Sentí la vieja culpa queriendo asomarse, pero ya no era el mismo de antes. Papá, di 10 años de mi vida. Trabajé 80 horas a la semana sin cobrar un centavo. Y ustedes me sacaron del negocio. Esto no es venganza. Es justicia. Suspiró. Valeria no puede con esto. Lo sé. Pero tu madre y yo creímos que era lo mejor. No dije nada. Colgué sin palabras y me quedé mirando la pared un buen rato. Tal vez nunca iban a entenderlo. Y entonces llegó el gran día. Entré a esa sala otra vez. Mis padres y Valeria ya estaban ahí. El ambiente era pesado. Mi madre no me miraba, mi padre parecía cansado, y Valeria, bueno, me miraba como si yo fuera el enemigo. Miguel se puso de pie y habló con firmeza. Presentó el diario de mi abuelo, donde hablaba de equidad y de que el negocio debía ser de quienes lo construyeran. Luego mostró mis recibos, correos, la carta del señor Delgado donde decía que yo era el pilar del negocio. Y entonces vino la parte dura. Miguel presentó todos los gastos personales de Valeria, estados de cuenta, tickets de viajes, muebles caros, ropa de marca, todo pagado con plata de la empresa. La sala se quedó en silencio. El abogado de mis padres intentó defenderla, diciendo que eran gastos de representación, que yo solo era un empleado más sin ningún derecho. Pero el juez no parecía muy convencido. Luego llamaron a Valeria al estrado. Hablaba rápido, nerviosa. Dijo que quería modernizar la empresa, que esos gastos eran parte de su estrategia para atraer clientes. Miguel la miró fijo. ¿Un sofá de $3.000? ¿Un viaje a la playa? Ella se puso roja, tartamudeó, no supo qué responder. Mi padre también habló. Dijo que confiaron en Valeria porque pensaban que yo iba a estar bien de todos modos. Eso me dolió más de lo que quería admitir, pero mantuve la cabeza en alto. Cuando me tocó a mí, fui directo. Conté cómo trabajé una década entera sin sueldo. Cómo me levantaba antes del amanecer, cómo resolvía problemas, buscaba clientes. Y cómo puse todo de mí para mantener vivo ese taller. No quiero revancha, le dije al juez. Solo quiero lo que es justo. Lo que mi abuelo quiso para nosotros. Pasaron unos días hasta que nos volvieron a citar para escuchar el fallo. El juez entró, se sentó con calma, y dijo lo siguiente. El acuerdo escrito por el fundador es legalmente válido. Hay evidencia clara del aporte del demandante y del mal uso de fondos por parte de la beneficiaria del plan de sucesión. El plan queda anulado. Agregó que, dado el estado crítico de la empresa, ordenaba su venta. Las ganancias serían divididas en partes iguales entre los hijos, después de cubrir las deudas. También indicó que se iniciaría una investigación por los gastos indebidos. Salí de ahí con las piernas flojas. No me sentía feliz. Pero sí aliviado. Al fin, se había hecho justicia. La noticia corrió rápido. En un pueblo chico, todo se sabe. Algunos me felicitaban, otros murmuraban que fui demasiado duro con mi familia. Mis padres apenas me dirigían la palabra. Valeria me escribió un mensaje lleno de rabia. Arruinaste todo. Espero que estés feliz. No contesté. La fábrica se vendió poco tiempo después. Un competidor la compró. Con las deudas que salieron a la luz, mis padres y Valeria perdieron dinero. Además, los rumores del mal manejo financiero les cayeron encima como una losa. Unas semanas después, pasé por casa. Los vi. Mi madre lloraba. Mi padre me dijo, sin rodeos. Esperaba más de ti, Tomás. No supe qué responder. Me fui con el corazón apesadumbrado, pero con mi parte del dinero, decidido a empezar de nuevo. Conseguí un local pequeño, alquilé un espacio, y monté mi propio taller. Nada extravagante, una mesa, algunas herramientas, y mis ganas de volver a hacer lo que amo. Poco a poco, empecé a fabricar muebles simples, sillas, estantes, cosas prácticas, hechas con cariño. La primera semana, Lucía, la chica del café, se pasó por ahí. Oye, esto se ve genial, me dijo, tocando una silla recién terminada. Siempre supe que eras bueno para esto. Le sonreí. Hablamos un rato. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el lugar correcto.
Me contó que quería abrir su propio negocio algún día, un café con pasteles caseros. Tal vez te hago unas mesas, bromeé. Ella rió, y por primera vez en meses, me sentí ligero. El taller empezó a crecer poco a poco. Un vecino pidió un escritorio, luego otro quiso una repisa. El señor Delgado me llamó un día. Tomás, escuche de tu nuevo lugar. Necesito muebles para una oficina. ¿Tú puedes? Acepté, emocionado. Trabajé duro, entregué a tiempo y él quedó encantado. Esto es como antes, Tomás. Tú tienes el toque, dijo. Eso me dio orgullo. No era la fábrica de mi abuelo, pero era mía, construido con mi esfuerzo. Una noche, me senté en mi taller, mirando las herramientas y un par de piezas a medio hacer. Pensé en mi abuelo. Su diario estaba en un estante, a la vista. Lo abrí y leí una línea: el trabajo honesto siempre paga. Sonreí, tal vez tenía razón. Mi negocio era pequeño, pero crecía. Hice un par de amigos nuevos, como Lucía, que venía a veces con un café y charlaba conmigo. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Mis padres y yo apenas hablábamos y Valeria no me buscaba. Me dolía, pero sabía que hice lo correcto. Miré por la ventana, viendo el sol bajar. El taller olía a madera fresca, como en los viejos tiempos. Sentí paz. Había perdido una familia, o al menos una parte de ella, pero gané algo mejor: mi libertad, mi futuro. Levanté una silla a medio terminar, pasé la mano por la madera. Esto era el comienzo, y por primera vez en 10 años, estaba emocionado por lo que venía. El legado de mi abuelo no estaba en esa fábrica perdida, sino en mí, en lo que podía construir. Y con eso, me puse a trabajar.